Y quiero que vayamos a Mateo 21, del 4 al 5. Estamos un poco roncos, así que si se me sale el gallo, no se vayan a reír. Pero Mateo 21, del 4 al 5. Vamos a leer juntos lo que la palabra de Dios dice, y dice así. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: Decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Amén. Hasta ahí. Vamos a orar, ponernos en las manos de nuestro Dios, que sea Él quien dirija, sea Él quien nos hable y nos dé asimismo la instrucción clara para obedecer su palabra. Oremos. Padre, tuya es la gloria, tuya es la honra, tú la mereces nada más, Señor. Y hoy venimos ante ti para adorarte, servirte, escucharte, Señor. Permite que tu palabra eche raíz, tome cimiento en el corazón y eche raíz y crezca para tu gloria, Señor, en cada uno de nosotros. Que podamos verte a ti como nuestro Dios único, nuestro Dios salvador, redentor, nuestro Dios de esperanza, y que sobre esa línea podamos cada uno de nosotros vivir para tu gloria, Señor. Guíanos en este tiempo, haz tu voluntad y ayúdanos a comprender mejor tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar. Bien, como dijimos, vamos a hacer un paréntesis en el libro del Éxodo. Nos quedamos en la plaga de las ranas, pero vamos a hacer este paréntesis para hablar de esta entrada triunfal del Señor. Ya hace algunos meses que terminamos Marcos y vimos a detalle esta entrada triunfal, y obviamente no pretendo otra vez repetir el sermón, ¿no? Porque sería como muy repetitivo, pero sí mirar y sí reflexionar en este acontecimiento a la luz del propósito de la entrada triunfal. Vemos aquí en la escritura, en Mateo 21, dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Es decir, había un propósito, incluso desde antes, ¿verdad? De que ocurra este evento, hay un propósito en el cual el mismo profeta apunta a este acontecimiento, a esta entrada triunfal, ¿no? Y dice Mateo, dice, decida la hija de Sión. Está citando Zacarías, está citando Isaías. Dice, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Entonces quiero que miremos este acontecimiento de acuerdo al propósito que Dios tenía en este suceder. Pero que veamos que esta entrada, que al ver el propósito de esta entrada, también veamos el propósito de su despedida. Porque el Señor Jesús va a entrar a Jerusalén, va a entrar a la ciudad, pero va a entrar al templo. Y se acuerdan que vimos que el Señor entra al templo, lo inspecciona, ¿no? El Señor está yendo y regresando a Betania y luego regresa a Jerusalén, pero en esa otra vuelta, Él entonces se da cuenta, ¿verdad?, de que la casa del Señor, la casa de su Padre, había sido convertida en una cueva de ladrones. Entonces Él azota, ¿verdad?, las mesas, ¿verdad? Vemos aquí el corazón del Señor de ira ante este quebrantar el propósito de Dios, ¿no? Y es cuando vamos a ver en dos pasajes claves que Él dice, y él sale de la ciudad. Y en otro pasaje dice, Él sale del templo. Es decir, el Señor se despide, ¿no? Y es ahí donde entra un punto crucial para darnos el propósito del por qué entra, pero del por qué también sale de la ciudad y del templo.
El Señor nos está mostrando, nos va a mostrar aquí que al entrar, Él está cumpliendo la escritura, como decía aquí el profeta, ¿no? Zacarías, Isaías, ¿no? Cumpliendo y terminando este antiguo pacto para entonces proceder a este nuevo pacto en su sangre. Vimos anteriormente cuando estudiamos Marcos que esta entrada triunfal del Señor se presenta en humildad, se presenta en autoridad. Además de enseñarnos que es el Señor quien se entrega, es el Señor quien se da por los pecadores de una manera obediente. ¿Obediente a quién? A su Padre, ¿verdad? También nos permite ver cómo el Señor fue cumpliendo al pie de la letra el plan de Dios. Un plan ya descrito por los profetas, ¿no? En el Antiguo Testamento para dar pie al nuevo pacto en su sangre. El plan del Señor, el plan del Padre, siempre fue que el antiguo pacto diera lugar a un nuevo pacto a través del Hijo. Pues Dios quería mostrar que el Hijo era el cumplimiento de la ley dada a Moisés, pero más aún el cumplimiento de la promesa que Dios le dio a Abraham, ¿verdad? ¿Cuál es esa promesa? Que de su simiente serían benditas todas las naciones. Esa promesa estaba centrada en la persona de Jesucristo. Así que Cristo no llega entonces para invalidar esa ley, dice el apóstol Pablo, sino que la viene a cumplir y viene a confirmar la ley, pues todo el Antiguo Testamento se trataba de Cristo. Todo el Antiguo Testamento se trataba de la fe en Cristo. Abraham fue justificado, ¿qué? Por la fe ¿en quién? En la promesa, ¿verdad? Abraham creyó y eso le fue contado por justicia. ¿Qué creyó? Creyó en esa promesa que era el Hijo. Entonces, ahora nosotros somos llamados linajes de Abraham por la fe. La misma fe que Abraham tuvo, la misma fe que nosotros tenemos. Solamente que Abraham estaba creyendo a futuro, ¿verdad? Y nosotros ahora creemos en lo que Cristo hizo. Entonces, quiero que vayamos a Hebreos 7. Vamos a ir a varios pasajes. Hebreos 7, 28. Y en este sentir de este parteaguas del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, que nos permite ver la entrada triunfal, dice Hebreos 7, 28, la ley nombra a sumos sacerdotes que están limitados por debilidades humanas. Pero después de que la ley fue entregada, me encanta lo que dice enseguida, Dios nombró a su Hijo mediante un juramento y su Hijo ha sido hecho el perfecto sumo sacerdote para siempre. Vean aquí, dice el escritor de Hebreos, la ley nombra sacerdotes, pero estos sacerdotes están limitados porque son débiles y porque son humanos. Dice, pero después de que la ley fue entregada, dice, Dios nombró a su Hijo mediante un juramento y su Hijo ha sido hecho el perfecto sumo sacerdote. Ahora, permítame recordar el antiguo pacto, de qué se trataba el antiguo pacto. Entonces, recuerda, Dios llama a Moisés, es lo que lo vamos a ver como más a detalle. Dios llama a Moisés, le da instrucciones para sacar al pueblo de Egipto, para hacer un pacto con este pueblo. Y ya que Dios va a cumplir la promesa de Abraham, de darles una tierra nueva, de Abraham serían benditas todas las naciones, entonces Dios establece leyes a este pueblo, el cual él mismo liberó. Estas leyes para traer orden, para traer progreso, todo esto bajo un sistema teocrático, bajo un sistema sacerdotal, bajo un sistema de sacrificios. De manera que ellos, al quebrantar esta ley, vean que él les da un decálogo, ¿verdad? Estos 10 mandamientos, que estos 10 mandamientos, pues cuando estudiamos el Éxodo, vemos que son más allá de 10 mandamientos, pero ellos, al quebrantar uno de ellos, ya quebrantaban toda la ley. Entonces, por eso es que se establece este sistema sacrificial para el perdón de este quebrantamiento, para el perdón de sus pecados. Entonces,
Dios establece este sistema para que un sacerdote que debía ser de la tribu de Leví, debía ser mediador ante el pueblo y Dios para el perdón de los pecados. Y se hacían sacrificios continuamente para el perdón del pueblo. Y Dios, después vamos a ver en el Éxodo que Dios le pide a Moisés construir un tabernáculo donde permanecería la presencia de Dios y para que en ese lugar se llevara todo este sistema sacrificial, ¿no?, de perdón. Ya analizaremos más a detalle esto, pero todo este sistema, todo esto que Dios establece a Moisés, nos apuntaba a Cristo. Ya lo leímos, ¿verdad? En Hebreos 7:28, ¿no? Dios había establecido hombres, sacerdotes, pero eran débiles. Pero el que Dios haya establecido estos sacerdotes primeramente con Moisés nos apunta al verdadero sacerdote, que es Cristo, el nuestro mediador. Ahora, el problema es que este sistema sacrificial, este sistema sacerdotal, no podía cambiar el corazón del pueblo. No podía limpiar su conciencia de una manera definitiva, ¿no? Aunque ellos sacrificaban estos animales y eran perdonados, aún así su conciencia no podía ser limpia definitivamente, ¿no? No podía cambiar su corazón, no porque estuviera mal diseñado el sistema, sino porque el pueblo no entendía, el pueblo no quisieron ver de quién se trataba este sistema. Israel no podía, Israel no quería, no entendía la razón de este primer pacto que apuntaba a la fe, que apuntaba a la esperanza en el Hijo amado de nuestro Dios. Romanos 9, 30 al 32. Romanos 9, 30 al 32. Está hablando el apóstol Pablo. Recuerden que el apóstol Pablo está hablándole aquí a los romanos, a la iglesia ya conformada porque había gentiles, había judíos, y entre estos dos grupos estaban en choque, ¿no? Por una parte los gentiles tenían conflictos con los judíos, porque decía, Dios ya te desechó, Dios te ha disciplinado a lo largo de la historia, ahora nosotros somos los que valemos. Pero aparte los judíos también tenían conflictos con los gentiles porque decían, ay, vean ustedes lo que comen, ¿no? Esto no es correcto lo que ustedes están haciendo, ¿no? Y el apóstol Pablo en Romanos está tratando de conciliar y tratando de darles la explicación de cómo ahora es la salvación, ¿no? De que ya no había judío, no había griego, ya no había gentil, sino que ahora el Señor había hecho solo un pueblo, en el cual Cristo murió. Y entonces dice el apóstol Pablo aquí en el 9:30, dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Aquí el apóstol Pablo está diciendo, siempre el alcanzar justicia ha sido por fe y por gracia, ¿no? De hecho, antes de la ley, puesto que Abraham fue justificado por medio de la fe. Entonces dice el 31, más Israel, que iba tras una ley de justicia, ojo, esto es importante, que no la alcanzó. Israel, que iba tras una ley de justicia. ¿Cuál ley? La ley mosaica, la ley que le fue entregada a Moisés. Dice, no la alcanzó. ¿Por qué? Dice el 32, ¿por qué? Porque iban tras ella, no ¿por qué? No por fe. O sea, la salvación siempre fue por fe, desde Abraham. Y Dios le da la ley a Moisés para el pueblo. Le da todo este sistema sacrificial, todo este sistema sacerdotal, pero no la alcanzaron. ¿Por qué? Porque no iban tras ella por fe, sino, fíjate bien, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Ahora, Israel, a pesar de haber sido el pueblo que Dios eligió para preparar al Señor, aquel pueblo que Dios protegió, que Dios le dio de comer en el desierto, les dio de beber, al que habló por medio de los profetas, los advertía constantemente, fue el mismo pueblo que no alcanzó la justicia. De hecho, a lo largo de la historia, este pueblo se empeñó en desobedecer, en olvidarse
de Dios, en levantar ídolos, blasfemar contra Dios. Un pueblo que le dio más importancia a las obras. Por eso una y otra vez Dios trataba con ellos y Dios, el Dios soberano, permitía la conquista, ¿verdad? Primeramente los persas, los asirios en el reino del norte. Después vemos esta conquista de los babilonios en el reino del sur, los griegos y últimamente en los tiempos de Jesús por los romanos. ¿Eh? Veamos Oseas 10. Vamos ahora a Oseas 10. Oseas 10:1. Oseas 10:1. Y Oseas, que es uno de los profetas que clamaba a Dios constantemente para el perdón del pueblo, puesto que en el año 723 el pueblo de Israel está padeciendo por los asirios. Oseas es este profeta que le está diciendo al pueblo: vuélvanse a Dios, regresen al Señor. El pueblo ha perecido por falta de conocimiento, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? ¿No? Entonces, Oseas habla en el 10:1 de la situación de Israel. Y dice: Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Este era el problema de Israel. Sí era una frondosa viña, pero daba abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, su fruto multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Está dividido su corazón, ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. Vean cómo este mismo problema suscitado en el año 700 antes de Cristo persistió. Más adelante, casi un siglo después, esta destrucción que viene en el 732 sucede en el reino del norte, puesto que Israel estaba dividido en ese entonces, pero un siglo después, poco más de un siglo después, también Babilonia va a conquistar el pueblo del sur. Entonces, vean cómo este problema de Israel, de aumentar sus ídolos, de dar abundante fruto, pero para sí mismo, no para el Señor, de esta división de su corazón. Entonces, eso persistió hasta los tiempos de Jesús y creo que persiste hasta nuestros días. Tal así que en Romanos 9, hasta los tiempos de Pablo, ahora regresamos a Romanos 9, 25 al 29, aquí el apóstol Pablo, en esta persistencia de su pecado, de esta división de su corazón, el apóstol Pablo cita a Oseas en el 9, 25 al 29. Regresamos a Romanos. Romanos 9, 25 al 29. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo citando al profeta Oseas ante este mismo problema, esta misma problemática del pueblo de Israel, y dice: como también Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Entonces vemos que esta indiferencia de Israel, aquí el apóstol Pablo está diciendo, esta indiferencia de Israel, este rechazo de Israel hacia Dios, abre la puerta, ¿verdad?, a los gentiles, puesto que dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Conservando el Señor un remanente fiel de Israel, ¿verdad?, que cree, este remanente que cree en la promesa, que cree en Cristo. Para que el Señor entonces, al abrir la puerta a los gentiles, entonces dice Efesios, de estos dos pueblos hacer uno solo. Efesios 2, acompáñame también. Efesios 2 del 11 al 14. Este es clave, este pasaje para comprender
Es la situación de Israel y la situación con los gentiles. Efesios 2, 11 al 14. El mismo apóstol Pablo diciendo, por tanto, acordaos de que en otro tiempo ustedes o vosotros, dice, los gentiles en cuanto a la carne eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Aquí hablando a los gentiles, dice, en otro tiempo ustedes estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Dios, eran ajenos al pacto de la promesa, estaban sin esperanza y sin Dios en el mundo. El pero es glorioso. Aquí el 13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la que sangre de Cristo, el nuevo pacto, ¿verdad? Porque dice la razón, el 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, ¿no? De ambos pueblos. ¿Cuál pueblo? El pueblo judío, el remanente, ¿verdad? Con aquellos gentiles que iban a creer en Cristo. De ambos pueblos hizo uno, ¿no? Hermano, si estás tú verdaderamente en Cristo, porque el 13 dice, pero ahora en Cristo. ¿Qué significa en Cristo? Que ahora estamos unidos a Cristo, en Cristo. Si tú estás verdaderamente en Cristo, quiere decir que estás unido a Cristo, que eres cercano a Él bajo el pacto de la promesa, que eres cercano a Él bajo la esperanza y que ahora estás con Él, con el Señor. Pues ahora por la fe, que siempre la salvación ha sido por medio de la fe, ahora tú, al confiar en Cristo, eres llamado el verdadero pueblo de Dios. Ya no hay dos pueblos, no hay promesas distintas para un pueblo y otro. Hay una sola promesa y es la misma promesa que se le dio a Abraham y que ahora nosotros somos partícipes porque estamos en Cristo. Una promesa de bendición, ¿verdad? Porque dice, de tu simiente serán benditas todas las naciones. Una promesa de esperanza, de estar con el Señor Jesús en su gloria, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver esto con la entrada triunfal, verdad? Dices, a ver, pastor, pero ¿qué tiene que ver esto con la entrada triunfal si hoy estamos celebrando la entrada triunfal? ¿No? Bueno, que conociendo los propósitos de Dios de Israel y los gentiles, de cómo el Señor hizo de estos dos pueblos uno, para conformar su cuerpo en Cristo Jesús, podemos entender por qué Cristo se entrega y entra a Jerusalén recibido con palmas y alabanzas en un contexto de falta de conocimiento del pueblo de Israel, en un contexto de corazones divididos. El Señor entra a Jerusalén. Los discípulos tenían miedo de entrar a Jerusalén. Estaban temerosos. Dice, ¿y si nos matan, Señor? ¿Estás seguro que quieres entrar? El Señor, tengo que entrar. Porque el Señor Jesús va hacia Jerusalén para curar corazones divididos. El Señor va a Jerusalén porque Él debía unir a estos dos pueblos para hacer uno solo. El Señor era necesario que Él entrara a Jerusalén para acercarse a los suyos como su rey. Para entrar no solamente a una ciudad, para entrar en el corazón de aquellos que creyeran en Él. Esa es la razón por la que el Señor va hacia Jerusalén. Él se va a entregar a sus enemigos para morir por los suyos, para unir a su pueblo y para que ese pueblo entonces le adorara, ya no una adoración falsa cuando entró a Jerusalén, de que todos decían Hosana al hijo de David, pero más adelante iban a gritar
liberen a Barrabás, maten a Jesús. Él iba a entrar a Jerusalén para que al efectuar este plan mostrado por los profetas, entonces entrara en el corazón de los suyos, de su pueblo, y entonces su pueblo le adorara en espíritu y en verdad. Ahora, cuando le dice a la mujer samaritana, ¿te acuerdan? Es que le dice, la mujer samaritana quiere darle una lección de teología a Jesús y le dice, es que nuestros padres adoraron este monte, y dice, no has entendido nada. Llegará un día en el que ya no será en este monte, ya no será acá ni allá, ni en Jerusalén, sino llegará un día en el que ahora los suyos adorarán en espíritu y en verdad. Por eso el Señor Jesús, incluso en este ínter de entrar a Jerusalén, Él va a predecir la destrucción del templo. Él va a maldecir la higuera. ¿Por qué maldice la higuera? ¿Quién representa la higuera? Israel, ¿verdad? Entonces, veamos que durante y antes de que Jesús entrara a Jerusalén, hay relatos importantes que nos refuerzan esa necesidad de Jesús de entrar a Jerusalén y terminar la obra para unir a su pueblo, la necesidad de purificar el templo y la necesidad de decir que Él derribaría el templo en 3 días y que no quedaría piedra sobre piedra en el templo físico, pues la adoración ya no sería en un lugar específico, sino en su persona, puesto que Jesús es el templo que fue derribado en 3 días, ¿verdad? Más bien que se levantó después de 3 días en la resurrección, ¿verdad? Entonces, vean lo que dice la parábola de los labradores malvados. Jesús, en ese ínter de entrar a Jerusalén, Él les da una parábola a los discípulos. Y esta parábola muestra esta realidad del pueblo de Israel. Fíjate, vamos a Mateo 21, 38 al 41, citando esta parábola en donde se nos es más claro la situación de Israel. Mateo 21, 38 al 41. Dice más, los labradores, cuando vieron al hijo, ¿quién representa a los labradores? Al pueblo de Israel, ¿verdad? Cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid y matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará? A aquellos labradores le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. ¿Cuándo ocurre esta destrucción? Esta destrucción, el mismo Señor Jesús, en ese ínter de entrar a la entrada a Jerusalén, predice esta destrucción, una destrucción que ocurriría en el año 70 después de Cristo, ¿verdad? Fíjate lo que dice Marcos 11:4. Esto lo voy a leer rápido. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Cuando Jesús está en este ínter de entrar y salir a Jerusalén, también da esta predicción de la destrucción del templo y dice en el 13:1-3, dice, saliendo Jesús del templo, puesto que Jesús ha inspeccionado el templo, se da cuenta que el templo ya no estaba Dios en ese templo, ya no estaba el Señor ahí. Entonces le dijo a uno de sus discípulos, maestro, mira qué piedras. Uno de los discípulos, asombrado de ese templo, dice, mira qué piedras y qué edificios. Ellos están viendo el templo. El templo tenía una construcción majestuosa y dice el Señor Jesús, le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. La destrucción, ¿verdad? Del templo, pero no solo del templo, sino la destrucción de Jerusalén. ¿Por qué? Porque su corazón estaba dividido. Porque ellos se empeñaron en no creer en el Señor Jesús. Ellos no esperaron al Mesías. Ellos más bien propiciaron su muerte. Israel estaba
separado de Dios. Ellos quisieron apropiarse de la viña del Señor, tal así que mataron al hijo del dueño. Y este pasaje es crucial. ¿Se acuerdan? Cuando Jesús entra, entonces Él volca las mesas, ¿verdad? Marcos 11, 15 al 19 dice: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas a los que vendían palomas, y no consentía con nadie que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle. Aquí están los labradores malvados. Aquí Marcos está confirmando quiénes son los labradores malvados: aquellos que mataron al hijo. ¿Por qué? Apropiarse de la heredad, apropiarse de la viña del Señor, por olvidarse de Dios, por levantar ídolos. Por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina, pero al llegar la noche Jesús salió de la ciudad. Marcos 13:1 dice: salió Jesús del templo. Y Marcos 11:19 dice: Jesús salió de la ciudad. Esta es la última vez que Jesús sale del templo, sale de la ciudad. Jesús, al inspeccionar y al ver esta situación con el pueblo, Él de alguna manera se despide, porque dice: Dios ya no está ahí. Y Él se despide y Él dice: voy a cumplir la obra del Padre, porque ellos no entendieron que se trataba de esperarme a mí. Al contrario, me mataron o me van a matar. Esta es la última vez que Jesús entraría al templo, última vez que Jesús entraría a la ciudad. Jesús entró triunfalmente, pero salió y se despidió para siempre. Y sale de ese lugar triste y conmovido de su pecado, de aquellos a quienes Él vino, pero no le recibieron. El Padre les había encargado la viña del Señor, pero ellos se la apropiaron. Ellos quisieron hacer con la viña lo que ellos quisieron. Dieron fruto para sí mismos. Sí era abundante esta viña, pero hicieron lo que quisieron. Ahora vayamos a Hebreos 8, del 1 al 2. Dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. Me encanta porque dice: el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Hermanos, Cristo ahora es el que ministra el tabernáculo. No un tabernáculo de hombres, sino el tabernáculo celestial, ¿verdad? Cristo es el que sirve desde el trono de la majestad de los cielos, sirve como sacerdote, puesto que Él es el que terminó la obra en la cruz. Él es el Cordero porque Él se sacrificó una sola vez y para siempre. Él es el mediador, nuestro mediador entre Dios y los hombres. Él ministra no en un tabernáculo terrenal hecho por hombres. Este tabernáculo primero de Moisés era una copia, era algo que apuntaba a un verdadero tabernáculo, el tabernáculo de Dios. Él ministra este tabernáculo que el mismo Señor levantó. Y este tabernáculo, este nuevo templo, es el cuerpo de Cristo. Él sigue ministrando el tabernáculo y el tabernáculo ahora es el templo del Señor, que es su cuerpo. La iglesia, su único pueblo constituido por gentiles y judíos. Un pueblo por el cual Él se sacrificó a precio de sangre. Gálatas 3, 23 al 29.
el apóstol Pablo nos da más luz en esta situación. Gálatas 3, 23 al 29. Dice así: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. Esta confinación quiere decir, estábamos cerrados, estábamos inmóviles, ¿no? Encerrados, dice, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, ¿no? Vea, dice, antes de que viniese la fe, ¿qué había antes que viniese la fe? Las obras, ¿verdad? Era el cumplir. Dice, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Es decir, no es que se haya cancelado la ley, sino que la ley fue instrumento para llevarnos a Cristo, puesto que la ley se trataba de Cristo, se trataba de mostrarnos lo que Cristo venía a hacer. Entonces dice, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, otra vez esta palabra en Cristo, esto que nos habla de la unidad, unidos con Cristo, dice, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ni hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Esto es importante abrazarlo y saberlo, abrazarlo con todas nuestras fuerzas, porque todos aquellos que están en Cristo, dice, los que han sido bautizados en Cristo, entonces dice, están revestidos, ¿no? Dice, y si ustedes son de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois. ¿Por qué el linaje de Abraham? Porque lo que te decía al principio, porque Abraham creyó y su fe le fue contada por justicia. Si tú crees y crees de todo tu corazón que Cristo se sacrificó y se levantó de los muertos para tu salvación, entonces tú eres linaje de Abraham. No un linaje de carne, sino un linaje a razón de la fe en Cristo. Y entonces, al ser linaje de Abraham, entonces ahora somos parte de la herencia según la promesa que Dios le dio a Abraham. ¿Cuál es esta promesa? De la bendición de la simiente de Abraham. Benditas serán todas las naciones. Es importante saberlo, abrazarlo con todas nuestras fuerzas. ¿Tú eres de Cristo? ¿Eres linaje de Abraham? ¿Porque has confiado verdaderamente en Cristo Jesús? ¿Puedes tú sentirte seguro de que has sido tu heredero según la promesa? ¿Tú te sientes realmente seguro de que eres hijo de Dios en Cristo? Es lo que dice aquí, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. El punto aquí es, ¿estás confiando plenamente en Cristo? Porque entonces si has sido bautizado en Cristo, estás revestido de Cristo. Y estar revestido de Cristo es que ahora tu ser se parece a Cristo. Entonces, tú estás mostrando a Cristo en todo momento, en tu familia, en tu trabajo, en la iglesia. Otros pueden decir, no, yo sí veo a Cristo en ti. Conforme hablo, veo a Cristo hablando. Como hablamos, como nos expresamos, como miramos a la gente, como trabajamos al llegar temprano, al marcar diferencia ante los demás. Pueden decir, este es de Cristo. Él está revestido de Cristo. Tienes que saber esto y abrazarlo con todas tus fuerzas. Más aún en nuestros días, porque estamos siendo bombardeados con tanta información. Sobre todo ahorita, en estos momentos, ¿no? Sobre las guerras que se están viviendo, ¿no? Tener cuidado, decía el apóstol Pablo, que nadie los engañe, que nadie los confunda.
¿Mm? Y con toda esta información y que ha afectado a la iglesia, que el Señor tiene planes distintos con Israel, que si Dios tiene planes distintos con la iglesia, ¿no? Que si debemos estar de acuerdo con Israel, debemos orar para que se cumplan los propósitos de Israel, porque siguen siendo el pueblo de Dios, sobre si consentir que Israel declare la guerra a otros países y siga matando gente, ¿no? Porque hay cristianos que muestran ese apoyo como si fueran dos pueblos distintos. Que si no estoy de acuerdo con Israel, somos llamados antisemitas, ¿no? Y yo quiero dar un poco de historia, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, ¿se acuerdan del Holocausto? Lo hemos visto en películas, en la historia. Se levanta este movimiento judío, o también llamado movimiento sionista, que reclamaba el territorio a Palestina. En ese entonces no estaba Israel, porque desde el año 70 Israel fue destruido, no quedó piedra sobre piedra. Entonces se establece Palestina, y entonces después del Holocausto, después de la Segunda Guerra Mundial, este movimiento sionista empieza a reclamar esa tierra, ¿no? Y todos estos judíos que mayormente vivían en Europa empiezan a viajar hacia Palestina para solicitar el reclamar su territorio que según ellos Dios les había dado desde los tiempos de Moisés, ¿no? O con Josué, cuando ya se reparten las tierras. Entonces, estos hombres comienzan a emigrar a Palestina, ¿no? Y no es hasta 1948 que la ONU les permite dar un porcentaje de tierra, pero no conforme a estos, ellos comenzaron a tener conflicto con Palestina, guerras, para que poco a poco ellos estuvieran ganando territorio, ¿no? Desde 1948, una pequeña porción que les da Palestina a Israel, según. Entonces, ellos hasta ahorita ya llevan casi un 20-30%, de un 7% desde 1948, ahorita ya tienen un porcentaje del 30% de la tierra de Palestina. Incluso peleando, ¿verdad?, por esta franja importante que es la franja de Gaza, ¿verdad?, que la quieren hacer parte suya. Entonces, esto con la idea ellos de que Dios está avalando este hecho, ¿no? Cabe mencionar que este movimiento es y sigue siendo un movimiento en el que la mayoría de estos hombres de Israel no creen en Jesús, ¿verdad? Rechaza a Jesús y que siguen a la espera de un Mesías que gobierne, ¿no? Este movimiento sionista es un movimiento similar al fariseísmo de los tiempos de Jesús. Ojo, no estoy diciendo que todos, ¿verdad?, porque es bíblico, ya hemos visto que hay un remanente, ¿verdad? Pero la gran mayoría de estos presenta estas condiciones del corazón dividido, del rechazo a Jesús, del no querer saber nada del Señor, ¿no? Recordemos que el fariseísmo es equivalente al rechazo de Dios, a la división del corazón y dar fruto para sí mismo. Entonces Jesús mismo se refiere a este grupo como sepulcros blanqueados. ¿Recuerdan eso? ¿No? Lucían bien por fuera, pero por dentro estaban podridos, ¿no? Y déjame darte datos interesantes en estos momentos, ¿no? Muchos de este movimiento sionista que empezó a crecer, que empezó a adquirir territorio, ¿verdad?, muchos de estos hombres son fundadores de plataformas de pornografía, red de citas por internet, ¿no? El creador de OnlyFans, ese sitio de videos de pornografía, ¿no?, acaba de fallecer su fundador. Fundadores de redes sociales de gays, trans, bisexualidad, incluso estos dueños de YouTube, Google, Facebook, TikTok, son judíos. Librerías y revistas para adultos, ¿no?, todos ellos judíos. Muchos de estos incluso han entrenado a cárteles de la droga en México y el mundo, ¿no?, saqueadores de los recursos naturales, financiadores de bandas criminales, controladores de los recursos de oro, de diamantes, ¿no?, aquellos que son los dueños de los bancos mundiales,
que eso les da pie a decidir sobre las naciones. Muchos de ellos están detrás de la industria del entretenimiento, el manejo de artistas internacionales, el manejo de las televisoras más influyentes. Y así podemos irnos y darnos cuenta cómo somos llevados, sin darnos cuenta, a inclinarnos a sus intereses. Ahora, lo peor es que este movimiento sionista también tiene como objetivo introducirse a la iglesia. Obviamente para obtener beneficios políticos y cumplir con sus objetivos territoriales. ¿A quiénes creen que se acercaron para introducirse a la iglesia? Pues a Estados Unidos. ¿Por qué? Estados Unidos es líder en política, es líder en economía. Y Estados Unidos, de donde viene esta postura sionista cristiana, ¿no? El dispensacionalismo. Quienes creen que Dios tiene planes distintos entre Israel como etnia y la iglesia, y quienes están, y quienes estos que creen esto, están siempre a la expectativa de lo que pasa con ellos para interpretar, ¿verdad?, las escrituras. Algunos de ellos, de este movimiento, de esta denominación, han sugerido la fecha de la venida del Señor, y que han errado porque no ha sucedido. Muchos de ellos también creen que habrá un tercer templo y que en el final de los tiempos volveremos a los sacrificios. Creo que en general Israel sigue presentando esta condición de rechazo al Señor, esta condición de su corazón dividido, esta condición. Pero no debemos jactarnos como iglesia, no debemos señalar, porque también como iglesia podemos caer en este mal de pecado. Que esto nos ayude a reflexionar si como iglesia estamos nosotros siguiendo al Señor o siguiendo a los hombres, o que nos lleve a reflexionar si estamos nosotros queriendo combinar pecado y combinar a Cristo en nosotros. Pero la palabra dice que Él ha reservado un remanente fiel al nuevo pacto y que junto con la iglesia Israel también será salvo. Debemos orar, así como oramos por cada nación, también debemos orar por Israel, por cada uno de nosotros, para que el Señor conceda arrepentimiento, que el Señor conceda y quiebre corazones para buscar a Cristo, aquel que vino y se entregó por los pecadores. Nuestra posición es respetar, ¿verdad?, toda creencia, pero lo más importante es tener cuidado y que eso nos impulse a estudiar más la palabra y nos impulse a conocer más a nuestro Dios. Retomando Gálatas, dice: todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. No es porque eres de un país o de una etnia, sino tú eres hijo del Señor por la fe en Cristo Jesús. Dice enseguida Gálatas: los que han sido bautizados están revestidos. Bautizados en Cristo están revestidos. Entonces, si tú eres, dice enseguida, si tú eres de Cristo, linaje de Abraham eres, y heredero según la promesa. Entonces no es por etnia, es por fe en Cristo. Primera de Juan, con esto vamos terminando. Primera de Juan 2, 4 al 6. Primera de Juan 2, 4 al 6. El que dice: yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. ¿Cómo sabes tú que estás en Cristo? Lo que dice Gálatas, ¿no? El que guarda su palabra. En este verdaderamente el amor de Dios
sea perfeccionado. ¿Estás en Cristo? Amén. Entonces, estás llamado a guardar su palabra todos los días, no solo el domingo, todos los días. Tienes que guardar su palabra, porque al guardar su palabra, el amor de Dios se va perfeccionando en ti. Por eso sabemos que estamos en Él. Acuérdense que es el ser antes de hacer, ¿verdad? Si Dios está en nosotros, si el Señor está en nosotros, guardando su palabra, entonces eso se va a mostrar hacia otros. El amor de Dios se va a mostrar hacia otros, puesto que la palabra se va perfeccionando en nosotros. Dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Si tú estás en Cristo, si eres llamado hijo de Dios en Cristo Jesús, entonces tú debes de andar, tú debes buscar siempre andar como Cristo anduvo. ¿Eres de Cristo? ¿Le perteneces a Cristo? ¿Has nacido de nuevo? ¿Estás siendo perfeccionado en el amor de Dios? ¿Estás buscando en todo momento andar como Él anduvo? Porque si no, entonces entre este pueblo judío que rechazó a Dios y nosotros no habría ninguna diferencia, ¿verdad? Podemos jactarnos de los judíos, pero si yo no vengo a su palabra, ¿verdad? Pero si yo me parece, si la palabra del Señor me parece indiferente, entonces vengo a ser igual. Si podemos señalarlos a este grupo sionista, podemos señalarlos de que son jefes de la pornografía, ¿no? Pero puedo estar yo en el mismo canal, si de lo que veo o lo que le doy clic a mi celular, me quedo viéndolo en cuanto a la pornografía, pues es lo mismo. Entonces el amor se perfecciona en aquel que guarda su palabra. Y por eso entonces nosotros sabemos que estamos en Él. La entrada triunfal es un cuadro hermoso que nos permite ver que Cristo se entregó voluntariamente por nuestras vidas. Un momento que nos permite ver que Él cumple y le da sentido a la ley para darnos entrada a su gracia a cada uno de nosotros que no podíamos cumplir la ley y que eso nos condenaba, pero que por medio de la fe, siendo justificados, lo hizo posible para unir a dos pueblos. Un pueblo que le adore y un pueblo que puede entrar confiadamente al trono de gracia, ese trono en donde Él sigue sirviendo, ese trono en donde Él sigue siendo el sumo sacerdote, ese trono en donde Él sigue gobernando con poder, ese trono en donde Él sigue orquestando la historia. Hermanos, el Señor debe entrar triunfalmente en nuestro corazón. El Señor debe purificar nuestro corazón, darle sentido a nuestra vida. No caigamos en el fariseísmo cristiano, en el hacer, pero que no haya transformación, sino caigamos rendido todos los días, guardemos su palabra para que el amor de Cristo se perfeccione cada día en nosotros y vivamos para la majestad y gloria de Cristo, para su gloria. Vamos a orar. Dios y Padre, te damos gracias por este momento, gracias porque nos permites escucharte, gracias porque tú pones tu palabra en tiempo y forma y la instrucción es clara, Señor. Podemos jactarnos de otras personas, de su pecado, pero tú nos llamas a examinarnos, examinar nuestro corazón, para que al examinarnos podamos, a través de tu palabra, podamos nosotros saber, Señor, si realmente somos tus hijos, si realmente estamos en ti, estamos unidos a ti, Señor. Si hay un corazón aquí que a la luz de esta palabra ha estado mostrándose fuera de ti, Señor, te pido que tú intervengas, que tú entres triunfalmente en su corazón, Señor. Que tú purifiques su corazón
le transformes y le permitas vivir con propósito para tu gloria. Que al examinarnos podamos también cada uno de nosotros saber en qué áreas aún tenemos ídolos, tenemos situaciones en las cuales no te estamos agradando, Señor. Que al examinarnos también podamos saber si de verdad estamos guardando tu palabra, estamos guardando tu mandamiento. Porque si decimos que estamos en ti y no guardamos tu mandamiento, tu palabra dice que somos mentirosos. Si en este examen tú has puesto en nuestro corazón que estamos llenos de mentiras, Señor, tú quítalo, tú límpianos, purifica, entra a nuestro corazón, sánanos, transfórmanos y permítenos vivir para ti, Padre. Gracias por este momento. Gracias por lo que tú haces, lo que tú eres, Señor. Tuya es la gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén.